Nunca pensé que a los 72 años estaría parado en medio de la calle, viendo cómo las llamas se tragaban todo lo que había construido en una vida entera de trabajo honrado. Me llamo Aurelio Mendoza, y esa madrugada del martes, cuando los bomberos ya se habían ido y las brasas aún humeaban donde antes estaba mi casita en la colonia Doctores, supe que mi mundo se había acabado. El olor a madera quemada y plástico derretido se me pegó en la ropa, en el alma. 45 años viviendo en esa casa que compré con mi primer sueldo de Pemex, ladrillo por ladrillo, con las manos callosas de tanto trabajar dobles turnos. Los vecinos de la cuadra se habían juntado alrededor, algunos con cara de pena, otros nomás de chismosos. Doña Carmen, la de la esquina, me trajo un café de olla bien caliente y una cobija que olía a suavizante barato. Ay, don Aurelio, qué desgracia tan grande. ¿Y ahora qué va a hacer? Esa pregunta me taladró el cerebro como un berbiquí. ¿Qué iba a hacer? A mi edad, sin casa, sin nada más que la ropa que traía puesta y los pocos pesos que tenía en la cartera. La pensión del IMSS apenas me alcanzaba para comer frijoles y tortillas, y ahora ni cocina tenía para calentarlos. Fue entonces cuando pensé en Mario, mi hijo, mi único hijo, fruto de mi matrimonio con Esperanza, que en paz descanse. Mario, el chamaco por el que me partí la madre trabajando, al que pude darle universidad, carrera, oportunidades que yo nunca tuve. El ingeniero Mario Mendoza, que ahora vivía en una colonia fresa del poniente de la ciudad, con su esposa güerita y sus 2 hijos que apenas conocía. Hacía como 6 meses que no nos veíamos. La última vez fue en el funeral de su mamá, y ni siquiera se quedó al novenario completo. Dijo que tenía compromisos de trabajo, pero yo lo vi incómodo, como si le diera pena que sus nuevos amigos supieran de dónde venía. Con las pocas monedas que me quedaban, me fui a la caseta telefónica de la avenida. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. Bueno, era la voz de Mario, pero sonaba diferente, como más refinada. Hijo, soy tu papá. Mario, necesito platicar contigo. Se me quemó la casa completa, no tengo dónde. Papá, ¿qué? Espérate, espérate. ¿Cómo que se quemó? Le conté todo. Desde el cortocircuito que prendió las cortinas hasta cómo los bomberos llegaron cuando ya no había nada que salvar. Le dije que no tenía ni un peso para un hotel, que necesitaba quedarme unos días con él, no más mientras veía qué hacer. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Papá, mira, es que aquí en la casa andamos muy apretados de espacio. Los niños están con exámenes. Patricia anda muy estresada con su trabajo. Patricia, su esposa. Una mujer que desde el primer día me vio como si fuera una cucaracha que había salido de debajo del refrigerador. Nunca le gusté, y ella nunca se molestó en disimularlo. Hijo, te juro que no voy a molestar. Nomás necesito un rinconcito donde acostarme unos días mientras veo con el seguro. ¿Cuál seguro, papá? Tú nunca tuviste seguro de la casa. Tenía razón. Nunca pude pagar un seguro. Cada peso que entraba se iba en gastos de la casa, en la escuela de Mario, en los medicamentos de Esperanza cuando se puso enferma. Mario, soy tu papá. No tengo dónde ir. Otro silencio. Luego un suspiro. Está bien, papá. Ven. Pero que sea temporal, ¿eh? Nada más mientras encuentras algo. Colgué el teléfono con una sensación agridulce. Por un lado, alivio de saber que tendría un techo esa noche. Por el otro, una tristeza profunda de haber tenido que rogarle a mi propio hijo por un lugar donde dormir. Tomé un camión que me llevó hasta Polanco. El contraste era brutal, de las calles empedradas y casas de adobe de la Doctores, a las avenidas anchas y edificios brillantes. La casa de Mario quedaba en una privada, con casas todas iguales, jardines perfectos y carros del año estacionados en cada entrada. Cuando llegué, Mario me estaba esperando en la puerta. Se veía nervioso, mirando hacia las casas de los vecinos como temiendo que alguien lo viera. Ya no era el chamaco flaco que yo recordaba. Ahora estaba gordito, con barriga de oficinista, vestido con una camisa polo y pantalones de casimir que costaban más que mi pensión de un mes. Papá, pásale rápido. Me hizo pasar como si fuera contrabando. La casa por dentro era como de revista, muebles de cuero, televisión gigante, pisos brillantes que reflejaban las luces del techo. Todo limpio, todo perfecto, todo frío.
Patricia apareció en la escalera, con una bata de seda y cara de haber olido algo podrido. «Hola, don Aurelio». Su saludo sonó como si tuviera canicas en la boca. «Buenas tardes, Patricia. Disculpa las molestias». Ella nomás asintió y se fue para arriba, arrastrando las pantuflas, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Mario me llevó a un cuartito que usaban de bodega. Había cajas apiladas hasta el techo, una cama plegable y un foco pelón que colgaba del centro. «Aquí puedes dormir, papá. Mañana vemos qué hacer». Esa noche, acostado en esa cama que se hundía por todos lados, escuchando los ruidos de esa casa que se suponía era mi refugio temporal, me di cuenta de algo que me dolió más que ver arder mi casita. Mi propio hijo se avergonzaba de mí. Se avergonzaba de que supieran que su papá era un obrero jubilado, que venía de una colonia popular, que no tenía dinero ni abolengo, pero todavía no sabía lo que me esperaba al día siguiente. Todavía creía que el amor de padre a hijo podía más que la vergüenza y el qué dirán. Qué ingenuo fui. El amanecer en esa casa ajena me encontró desvelado, pensando en esperanza, en los años buenos, en cuando Mario era niño y me decía que cuando fuera grande me iba a comprar una casa más bonita que la del presidente. Cómo cambian las cosas, cómo se tuerce el destino, sin saber que esa humillación apenas comenzaba. A las 7 de la mañana me despertó el ruido de la regadera del piso de arriba. Patricia se estaba bañando, y el agua corría por las tuberías como cascada. Me levanté despacito, tratando de no hacer ruido con esa cama que rechinaba como puerta de vecindad. Salí del cuartito y me dirigí a la cocina. Pensé en prepararme un cafecito, tal vez unos huevitos, pero cuando abrí el refrigerador me quedé helado. Todo estaba etiquetado: Patricia, yogurt griego, Mario, jamón serrano, niños, jugo orgánico. Hasta el queso tenía su letrerito. Me serví un vaso de agua de la llave y me senté en la mesa del comedor. Desde ahí se veía el jardín trasero, pasto cortadito como de cancha de fútbol, una piscina chiquita pero reluciente, y unas plantas que parecían de plástico de tan perfectas. «Buenos días, abuelo». Era Sebastián, mi nieto mayor, un chamaco de 12 años, flaco como su papá había sido, pero con esa cara de niño rico que nunca ha sabido lo que es querer algo y no poder comprarlo. «Buenos días, mijo. ¿Cómo amaneciste?» «Bien. Mamá dice que te tenemos que hablar de usted porque así se educa mejor». El comentario me cayó como balde de agua fría. Patricia ya estaba adoctrinando a los chamacos para que me trataran como a un extraño. «Como quieras, mijo. Para mí siempre vas a ser mi nieto». Sebastián se sirvió un tazón de cereal que costaba más que mi despensa de una semana. Lo comió en silencio, mirándome de reojo como si fuera un bicho raro. Mario bajó ya vestido de traje, corbata y zapatos boleados. Se veía apurado. «Papá, me voy a trabajar. Patricia va a llevar a los niños a la escuela. Tú, pues quédate aquí pero no toques nada, ¿sale? En la tarde platicamos. ¿No vas a desayunar?» «No tengo tiempo. Tengo junta con unos japoneses». «¿Japoneses?» Mi hijo ahora hacía negocios con japoneses. ¿Cuándo había pasado de ser el Mario que jugaba fútbol descalzo en el baldío al ingeniero que desayunaba con asiáticos? Patricia apareció con Sebastián y Sofía, mi nieta de 8 años, los tres vestidos como si fueran a una boda. Uniformes caros, mochilas de marca, zapatos brillantes. «Niños, despídanse del señor que se queda en la casa». El señor, ni siquiera el abuelo. El señor. «Adiós, abuelo», susurró Sofía, y me dio un besito en la mejilla que me supo a gloria. «Nos vemos», dijo Sebastián, más serio, y ahí me quedé, solo en esa casa que parecía museo. Caminé por los pasillos viendo las fotos colgadas en las paredes. Mario graduándose de ingeniero, Mario en su boda, Mario con los niños en Disneylandia, Mario recibiendo no sé qué reconocimiento en su trabajo. En ninguna aparecía yo. Era como si mi existencia hubiera sido borrada de la historia familiar. Encontré una foto donde sí salía. Era vieja, descolorida, perdida entre otras más nuevas y brillantes. Era del día que Mario se graduó de la preparatoria. Yo estaba parado junto a él, con mi uniforme azul de Pemex, sonriendo como tarugo, orgulloso de mi chamaco que había logrado lo que yo nunca pude. Mario se veía incómodo, como si ya desde entonces le diera pena que su papá fuera obrero.
Me senté en la sala, en un sillón que costaba más que mi casa quemada. Prendí la televisión, pero todo era cable, canales que no conocía, programas en inglés. Busqué las noticias locales y ahí estaba. Incendio en la colonia Doctores deja a varias familias sin hogar. Salí a mi cuadra, mi casa hecha cenizas, los vecinos dando declaraciones. Don Aurelio era un hombre muy trabajador, muy buena gente, decía doña Carmen. Esperamos que esté bien, que haya encontrado dónde quedarse. Se me hizo un nudo en la garganta. Los vecinos que apenas conocía se preocupaban más por mí que mi propia familia. El día se me hizo eterno. No me atreví a cocinar nada. No sabía si podía usar el baño de visitas o tenía que subirme al de arriba. Me la pasé sentado como momia, viendo telenovelas que no me gustaban. Como a las 3 de la tarde llegó Patricia. Entró con bolsas del súper, todas de tiendas caras cuyos nombres ni pronunciar sabía. Don Aurelio, necesitamos hablar. Se sentó frente a mí, pero en la orilla del sillón, como lista para salir corriendo. Mire, yo entiendo que está en una situación difícil, pero tiene que comprender que esta casa no es para personas como usted, personas como yo. Ya sabe, nosotros tenemos cierto nivel social que mantener. Los vecinos son gente muy educada. El señor de al lado es director de un banco, la señora de enfrente es dentista. No podemos tener... Bueno, usted entiende. No, no entendía. O sí entendía, pero no quería aceptarlo. Patricia, soy el papá de Mario. Soy el abuelo de tus hijos. Sí, pero eso no significa que pueda vivir aquí permanentemente. Esto es temporal, ¿verdad? Unos días no más. Apenas llevo uno. Ya lo sé, pero es que... Ay, don Aurelio, no se ofenda, pero huele usted a humo todavía. ¿Y su ropa? Necesita comprarse ropa nueva. Ropa más apropiada. Miré mi camisa de trabajo, mis pantalones de mezclilla desgastados, mis zapatos viejos pero cómodos. Era la ropa de un hombre honrado, de alguien que se había ganado cada peso con sudor. Esta es la ropa que tengo, Patricia. Pues va a necesitar otra. Por cierto, Mario y yo estuvimos platicando anoche. Creemos que sería mejor que buscara algún lugar de gente de su edad, un asilo o algo así. Las palabras me golpearon como martillazos. Un asilo. Querían mandarme a un asilo. No necesito un asilo. Necesito estar con mi familia. Don Aurelio, sea usted razonable. ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Los papás de los amiguitos de los niños? Nosotros tenemos una imagen que cuidar. Una imagen. Su imagen valía más que la sangre, que los años que trabajé para darle a Mario la educación que me permitió conocerla. Esa tarde, cuando Mario llegó del trabajo, los escuché discutiendo en su recámara. Hablaban en voz baja, pero las paredes no eran tan gruesas. No puede quedarse, Mario. Los Ruiz ya preguntaron quién era el señor que vieron entrar ayer. Es mi papá, Patricia. Exacto. Y por eso mismo tienes que ayudarlo a encontrar otro lugar. Un lugar más adecuado para él. ¿Y qué le voy a decir? La verdad, que aquí no hay espacio, que sería mejor para él estar en un lugar con gente de su edad. Esa noche cenamos juntos por primera vez. Patricia había cocinado algo que llamó salmón a la plancha con verduras al vapor. Sabía a cartón mojado. Yo extrañaba los frijoles de la olla de Esperanza, las quesadillas de flor de calabaza, el mole que hacía para los domingos. Los niños comían sin hacer ruido, como robotitos programados. De vez en cuando me miraban con curiosidad, como si fuera un animal de zoológico. Papá, dijo Mario mientras cortaba su pedacito de salmón. Estuve pensando en lo que platicamos. Creo que tengo una solución para tu problema. Mi problema. Ya no era nuestro problema familiar. Era mi problema. ¿Cuál solución, hijo? Hay un lugar muy bonito en Coyoacán. Se llama Residencias del Atardecer. Es como un hotel, pero para personas de la tercera edad. Tienen actividades, enfermeras, comida incluida. Mario, lo interrumpí. Yo no quiero ir a ninguna residencia. Quiero estar cerca de ti, cerca de mis nietos. Papá, sea usted realista. Aquí no puede quedarse para siempre. No te estoy pidiendo para siempre. Te estoy pidiendo que me ayudes a encontrar una solución. Un departamentito chiquito, algo. ¿Con qué dinero? Su pensión no le alcanza ni para un cuarto de azotea. Tenía razón,
y eso me dolió más que todo lo demás. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía nada más que el amor de padre que ya no parecía valer gran cosa. Esa fue la noche más larga de mi vida. Acostado en esa cama incómoda, oyendo los ruidos de una casa que no era mía, entendí que había perdido más que una casa en el incendio. Había perdido la ilusión de que la familia era lo más importante, de que la sangre era más espesa que el agua, pero aún no sabía lo que me esperaba al día siguiente. La humillación apenas comenzaba, y yo todavía tenía esperanza de que el corazón de mi hijo recordara quién lo había criado, quién había sacrificado todo por él. El segundo día amaneció nublado, igual que mi humor. Me desperté temprano, como siempre he hecho desde que trabajaba en Pemex. El cuerpo ya no olvida las costumbres de toda una vida. Salí del cuarto tratando de no hacer ruido. La casa estaba en silencio, pero se sentía una tensión rara, como cuando va a llover fuerte y los animales se esconden. En la cocina encontré una nota pegada en el refrigerador con un imán de Cancún. Don Aurelio, hay pan en la panera y café instantáneo en la alacena. Por favor, no use los platos buenos. Los desechables están en el cajón de abajo. Patricia, platos desechables. Para el abuelo de sus hijos, platos de cartón como si fuera un limosnero en el parque. Me preparé un café aguado con agua tibia y me comí una rebanada de pan blanco que sabía a algodón. Desde la ventana vi a los vecinos saliendo a trabajar. Trajes caros, carros último modelo, maletines de piel, teléfonos pegados en la oreja hablando de juntas y proyectos. Me pregunté qué pensarían si supieran que el viejo que vivía temporalmente en casa de los Mendoza había ayudado a construir la refinería que procesaba la gasolina que echaban a sus carrazos. Como a las 8 llegó una señora con uniforme azul y mandil. Era la muchacha que les ayudaba con la limpieza. Buenos días, señor. Soy Lupita. Buenos días, Lupita. Yo soy Aurelio, el papá del ingeniero. Ah, sí. La señora Patricia me dijo que andaba usted de visita. Visita. Como si fuera un primo lejano que venía de Oaxaca a conocer la capital. Lupita, ¿de dónde eres? De Michoacán, señor. De un pueblito que se llama Tzintzuntzán. Qué bonito nombre. Yo soy de Guadalajara, pero llevo más de 40 años en el Chilango. Se le iluminó la cara. Era la primera conversación normal que tenía en 2 días. Ay, qué bueno conocer a alguien del interior. Acá la gente es muy diferente. Mientras Lupita trapeaba y yo la ayudaba moviendo las sillas, me contó que trabajaba en 3 casas para mantener a sus hijos que había dejado con su mamá en el pueblo. Me recordó a mí mismo cuando era joven, trabajando doble turno para sacar adelante a Mario. ¿Y el ingeniero Mario cómo está de patrón?, le pregunté. Pues él está bien, pero la señora se detuvo, como dándose cuenta de que había hablado de más. No, todos muy bien, muy educados. Pero yo entendí. Patricia era de esas patronas que te hacen sentir menos por trabajar en su casa. Como a las 10 sonó el timbre. Era una señora elegante, como de 60 años, con el pelo teñido de güero y lentes de sol que costaban más que mi pensión. Buenas, ¿está Patricia? No se encuentra, señora. ¿Gusta esperarla? ¿Y usted quién es? La pregunta me la hizo viéndome de arriba a abajo, como midiendo cuánto valía mi ropa. Soy Aurelio Mendoza, el papá de Mario. Ah, su cara cambió completamente. Yo soy Cristina Ruiz, vivo en la casa de al lado. ¿Usted va a estar mucho tiempo aquí? Pues, no sabría decirle, señora. Es que no se ofenda, pero este es un fraccionamiento muy tranquilo. Gente trabajadora, profesionista. No estamos acostumbrados a movimiento extraño. Movimiento extraño. Yo era movimiento extraño. Señora, yo también soy gente trabajadora. Trabajé 35 años en Petróleos Mexicanos. Ah, qué bien. Pero lo dijo como quien le dice a un niño que está muy bonito su dibujo con crayolas. Bueno, cuando llegue Patricia le dice que vine a dejarle la invitación para la posada del fraccionamiento. Espero que todo se arregle pronto. Se fue dejando un rastro de perfume caro y desprecio barato. Lupita había escuchado todo desde la cocina. No le haga caso, señor Aurelio. Esa señora es muy creída. Su esposo trabaja en un banco, pero antes vendía seguros de puerta en puerta. Mi comadre trabajó en su casa y me contó. Me dio risa. Todos tenemos pasado, pero algunos se empeñan en olvidarlo cuando les conviene. En la tarde regresaron Patricia y los niños.
Ella traía cara de funeral y una bolsa de una tienda departamental. Don Aurelio, le compré esto. Sacó una camisa blanca y un pantalón de vestir. Para que se vea más presentable. Patricia, no tenías que... Sí tenía. Mañana tenemos la posada del fraccionamiento, y Mario insiste en que lo acompañe. No puedo llevarlo vestido así. Así. Como si fuera un indigente, no el hombre que había criado a su marido. No tienes que llevarme a ningún lado, puedo quedarme aquí. No. Mario ya les dijo a algunos vecinos que su papá vive con nosotros temporalmente. Sería raro que no fuera. Temporalmente. Siempre temporalmente. Cuando Mario llegó del trabajo, Patricia le contó sobre la visita de la señora Ruiz. Te dije que iba a ser problema. Le susurró. Pero yo alcancé a oír. Patricia, es mi papá. No es un problema. Es mi papá. Para ti será tu papá, pero para los vecinos es un extraño que no encaja aquí. Esa noche, durante la cena, Mario trató de platicarme sobre su trabajo, sobre los proyectos que manejaba, sobre las obras que supervisaba. Hablaba con orgullo, y por momentos vi al chamaco que corría a contarme cuando sacaba 10 en matemáticas. Me da mucho gusto que te vaya bien, hijo. Tu mamá estaría orgullosa. Se le aguaron los ojos. Por un segundo fue mi Mario otra vez, no el ingeniero estirado que vivía en Polanco. Ella siempre decía que usted era el hombre más trabajador del mundo, dijo Sofía de repente. ¿Tu abuela te decía eso? Sí. Mamá me contó que la abuela decía que el abuelo se levantaba muy temprano para ir a trabajar y que por eso papá pudo estudiar. Patricia carraspeó incómoda. Era obvio que no le gustaba que los niños supieran la historia real de la familia. Bueno, ya es hora de que se vayan a hacer tarea, dijo cambiando el tema. Pero algo había pasado en esa mesa. Por primera vez en 2 días, me sentí parte de la familia otra vez. Esa noche, Mario vino a verme al cuarto. Papá, lamento mucho cómo se están dando las cosas. No te preocupes, hijo. Entiendo que no es fácil. No, no entiende. Se sentó en una caja porque no había silla. Patricia está muy preocupada por lo que van a decir los vecinos. Su papá es doctor, su mamá maestra de francés. Ella creció en las lomas. Para ella, la imagen es muy importante. ¿Y para ti qué es importante, Mario? Se quedó callado mucho rato. Usted, papá. Usted es importante. Pero también mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo. Todo está conectado. ¿Te avergüenzas de mí? No. Nunca me he avergonzado de usted. Entonces, ¿por qué siento que estoy estorbando? Porque no sé cómo hacer que esto funcione. Esta casa, este lugar, esta vida. Todo es muy diferente a cómo crecí. Yo no te pedí que cambiaras quién eres, hijo. Te pedí techo. Lo sé, papá. Lo sé. Se fue sin despedirse, dejándome con más dudas que respuestas. Al día siguiente era sábado, el día de la dichosa posada. Patricia me obligó a ponerme la ropa nueva, y me peinó con gel como si fuera muñeco de aparador. Recuerde, don Aurelio, no hable mucho, no cuente historias de sus tiempos de obrero, y si le preguntan qué hace, diga que está jubilado. Nada más. Jubilado sonaba mejor que desempleado, supongo. La posada era en el jardín comunitario del fraccionamiento. Había mesas con manteles rojos, luces navideñas colgadas entre los árboles, y una mesa llena de comida que se veía cara pero sin sazón. Los vecinos eran todos iguales, treintones y cuarentones con pinta de ejecutivos, hablando de vacaciones en Europa y colegiaturas de escuelas privadas. Sus hijos, niños rubitos y bien portados que jugaban con tablets en lugar de correr y ensuciarse. Mario me presentaba como mi papá, don Aurelio, y la gente me sonreía con esa sonrisa falsa que se pone cuando te presentan a alguien que no te interesa conocer. Todo iba bien hasta que llegó el momento de romper la piñata. Los niños se formaron, y Sebastián y Sofía estaban en la fila. Yo me acerqué a ver, orgulloso de mis nietos, cuando escuché a la señora Ruiz hablando con otra vecina. Ese señor es el papá de Mario, pero mira nada más cómo va vestido. Se nota que no es de nuestro nivel. ¿Y va a vivir allí permanentemente? Ay, espero que no. Esto era un fraccionamiento muy exclusivo. Era como si mi presencia lo hubiera echado a perder. Me quedé helado, sintiendo que todos me miraban, que todos hablaban de mí. Y en ese momento pasó algo que jamás voy a olvidar, algo que cambió todo para siempre. Lo que pasó después me marcó para siempre.
Sebastián acababa de pegarle a la piñata cuando tropezó y se cayó, raspándose la rodilla contra el piso de cemento. El chamaco empezó a llorar, y yo, por instinto de abuelo, corrí a ayudarlo. «Ven acá, mijo, no es nada grave». Lo cargué y lo llevé hacia donde estaban las mesas para limpiarlo, pero cuando estaba sacando mi pañuelo para limpiarle la sangre, escuché la voz de Patricia detrás de mí, fuerte y clara, para que todos la oyeran. «Suéltelo, no lo toque con esas manos sucias». El jardín se quedó en silencio. Todos voltearon a vernos. Sebastián me miró confundido, y yo me sentí como si me hubieran dado una cachetada enfrente de todos. «Patricia, nomás le estoy limpiando la herida». Dije que lo suelte. «Los niños no saben dónde ha estado usted, qué ha tocado». Mario se acercó corriendo, con la cara roja de la vergüenza. «Patricia, es mi papá. Sebastián es su nieto. Exactamente por eso, porque es mi hijo, tengo que cuidarlo». Me quedé parado ahí, con mi nieto en brazos, sintiendo que todos los ojos estaban clavados en mí. La señora Ruiz tenía cara de satisfacción, como si hubiera ganado una apuesta. Otros vecinos cuchicheaban entre ellos. Mario tomó a Sebastián de mis brazos sin mirarme a los ojos. «Papá, mejor váyase a la casa. Ya nos vamos». «Mario, por favor, papá, váyase». Caminé hacia la casa con las piernas temblándome, sintiendo que cada paso era una humillación más grande. Detrás de mí escuchaba las voces de los vecinos retomando sus conversaciones, pero ahora seguramente hablando de lo que acababa de pasar. Me encerré en el cuartito y me senté en la cama. Las manos me temblaban de coraje, de tristeza, de una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. En 72 años nadie me había hecho sentir tan pequeño, tan sucio, tan indigno. Media hora después llegaron. Escuché a Patricia subir directamente a su recámara, arrastrando a los niños. Mario se quedó abajo, caminando de un lado al otro en la sala. Al rato vino al cuarto. Traía cara de funeral. «Papá, tenemos que hablar». «Habla tú, yo ya no tengo nada que decir». Lo que pasó allá afuera fue que tu esposa me trató como si fuera un leproso enfrente de todos los vecinos. Como si fuera peligroso para mis propios nietos. Papá, Patricia está muy nerviosa. Los comentarios de los vecinos la tienen muy estresada. ¿Y a ti qué te tienen, Mario?» Se quedó callado, jugando con las llaves de su carro. «A mí me tienen confundido». «No hay nada confuso en esto, hijo. O soy tu papá o no lo soy. O tienes dignidad o no la tienes. Claro que es mi papá, pero... ¿Pero qué? Pero usted no entiende cómo es la vida aquí. Las apariencias importan. Mi trabajo, la escuela de los niños, nuestros amigos, todo depende de mantener cierto estatus». «¿Y ese estatus incluye avergonzarse de dónde vienes?» «No se trata de avergonzarme. Se trata de adaptarse». «Adaptarse». Repetí la palabra como si fuera veneno. «¿Sabes qué, Mario? Cuando tenías 5 años y te llevé por primera vez a Pemex, me dijiste que cuando fueras grande querías ser como yo. ¿Te acuerdas? Papá, me dijiste que querías ayudar a la gente, construir cosas importantes, ser un hombre bueno como tu papá. ¿Dónde quedó ese niño, Mario? Creció, papá. Creció y entendió que el mundo es más complicado». «No, hijo, no creció. Se murió. Y en su lugar quedó un extraño que se avergüenza de sus raíces». Mario se levantó bruscamente. «Ya estuvo bueno. Estoy tratando de ayudarlo, pero usted no me deja». ¿Ayudarme? Llamarme sucio enfrente de los vecinos es ayudarme. Tratarme como estorbo en tu casa es ayudarme. Yo no lo llamé sucio. No, no fuiste tú. Fue tu esposa. Pero tú te quedaste callado. Y callar es lo mismo que estar de acuerdo». Patricia apareció en la puerta del cuarto. «Se están gritando. Los niños pueden escuchar». «Que escuchen», le dije. «Que sepan cómo tratan a su abuelo. Don Aurelio, lamento mucho lo que pasó, pero usted tiene que entender que...». «No tengo que entender nada, señora. Lo único que tengo que entender es que no soy bienvenido en esta casa». «No diga eso», murmuró Mario. «¿No lo diga? Mario, tu esposa me compra platos desechables para que no ensucie su vajilla buena. Me prohíbe tocar a mis nietos. Me trata como si fuera un criminal». «Está exagerando», dijo Patricia. «¿Estoy exagerando? Repita lo que dijo allá afuera».
Dígale a su marido exactamente qué palabras usó. Patricia se puso roja. Yo estaba nerviosa. No quise. Dijo que tengo las manos sucias y que no sabía dónde había estado. Delante de todos los vecinos, delante de mis nietos. Mario miró a su esposa con sorpresa. ¿Eso dijiste? Mario, yo. ¿Eso dijiste, sí o no? Estaba protegiendo a Sebastián. ¿De qué? ¿De su abuelo? Ay, no sé. Estaba nerviosa, confundida. Todos nos estaban mirando, todos estaban hablando. Y por eso humillaste a mi papá. Era la primera vez que Mario alzaba la voz defendiéndome. Pero ya era demasiado tarde. Mario, le dije, no tienes que regañar a tu esposa por mí. Ella tenía razón en una cosa. No pertenezco aquí. Papá, no diga eso. Es la verdad. Ustedes viven en un mundo diferente. Un mundo donde importa más lo que piensen los vecinos que lo que sienta la familia. Eso no es cierto. ¿No? Entonces contéstame una pregunta. Si los vecinos no existieran, si vivieras solo con tu familia, ¿me habrías echado de tu casa? Mario se quedó callado. Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Pensé que no. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en esa cama incómoda, pensando en todo lo que había pasado desde el incendio. 3 días. 3 días había durado mi ilusión de que podía contar con mi familia. Pensé en Esperanza, en lo que diría si viera esto. Ella siempre defendió a Mario. Siempre creyó que el amor que le habíamos dado sería suficiente para que nunca nos olvidara. Pero Esperanza era buena, demasiado buena para entender que a veces la gente cambia cuando le conviene. Al día siguiente, domingo, despertaron tarde. Escuché que se alistaron para salir. ¿A dónde van? Pregunté cuando los vi en la cocina. A misa, y después a comer con los papás de Patricia, dijo Mario sin mirarme. ¿Puedo acompañarlos? Mejor no, papá. Los papás de Patricia son... Ya sabe cómo es esto. Sí sabía. Sabía exactamente cómo era esto. Se fueron y me quedé solo otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, en lugar de sentirme triste, empecé a sentir algo que no había sentido en años. Coraje. Un coraje frío, calculado, que me daba fuerzas en lugar de quitármelas. Caminé por la casa vacía, viéndola con otros ojos. Los muebles caros, las fotos donde no aparecía, la limpieza obsesiva de Patricia. Todo me parecía hueco, sin alma, sin historia real. En el estudio de Mario encontré papeles sobre la mesa, escrituras, contratos, facturas. No más por curiosidad, empecé a leer. Y ahí descubrí algo interesante. La casa no era de ellos. La estaban rentando. Rentando caro, muy caro, pero rentando al fin. Eso me hizo pensar. Si rentaban, significa que no tenían tanto dinero como aparentaban. Significa que tal vez todo era pura fachada, puro teatro para impresionar a los vecinos. Seguí revisando papeles, estados de cuenta del banco, tarjetas de crédito, facturas de la escuela de los niños. Y empecé a ver el panorama completo. Mario ganaba bien, pero no tanto como para mantener esa vida sin endeudarse. Las tarjetas estaban al tope, la renta se comía más de la mitad de su sueldo, y los gastos de la casa y los niños el resto. Vivían al día, como todos, pero disfrazados de ricos. Eso me dio una idea que al principio me pareció loca, pero que mientras más la pensaba, más sentido tenía. Cuando regresaron de su día familiar, yo ya había tomado una decisión. Mario, necesito hablar contigo. Sí, papá, yo también tengo algo que decirle. Nos sentamos en la sala. Patricia se llevó a los niños arriba con la excusa de la tarea. Usted primero, papá. No, hijo, tú primero. Quiero escuchar lo que tienes que decirme. Mario respiró hondo. Papá, encontré una residencia muy bonita en Tlalpan. Se llama Casa del Adulto Mayor San José. Tienen cuartos individuales, 3 comidas al día, actividades recreativas, hasta capilla propia. Y no es cara. ¿Ya fuiste a verla? Sí, fui ayer en la mañana, antes de la posada. Antes de la posada. Había ido a ver el asilo antes de que su esposa me humillara públicamente. Ya tenía todo planeado. ¿Y qué opinas de ese lugar? Está muy bien, papá. Va a estar usted cómodo ahí. Con gente de su edad, sin preocupaciones, sin molestar a nadie. No es eso. Sí es eso, Mario. ¿Y sabes qué?
Tienes razón. Ya no quiero molestar a nadie. Se le iluminó la cara creyendo que había ganado. Entonces, ¿acepta? Acepto irme de esta casa, pero no a tu asilo. ¿A dónde entonces? Sonreí por primera vez en días. Déjamelo a mí, hijo, déjamelo a mí. Esa noche, cuando todos durmieron, me quedé despierto pensando en alguien a quien no había visto en décadas, pero que nunca había olvidado. Rodolfo Villarreal, mi compañero de la facultad en los años 70, cuando ambos estudiábamos ingeniería en la Universidad de Guadalajara. Rodolfo y yo éramos muy diferentes, pero nos hicimos amigos porque compartíamos algo. Ambos veníamos de familias humildes y teníamos que trabajar mientras estudiábamos. La diferencia era que él tenía una ambición feroz, una necesidad de triunfar que yo nunca tuve. Yo quería un trabajo estable y una familia. Él quería conquistar el mundo. La última vez que lo vi fue en 1978, cuando nos graduamos. Él se fue a hacer una maestría a Estados Unidos con una beca que había conseguido por sus calificaciones perfectas. Yo me quedé en México. Entré a Pemex. Me casé con Esperanza y formé mi familia. Pero Rodolfo nunca perdió el contacto completamente. Cada año, sin falta, llegaba una tarjeta navideña con su foto y la de su familia, contando sus éxitos. Empresas que había fundado, contratos millonarios, viajes por el mundo. Al principio me daba gusto saber de él, después me daba un poco de envidia, y al final me acostumbré a esas tarjetas como quien se acostumbra al ruido de los coches en la avenida. La última tarjeta había llegado en diciembre del año pasado. En la foto salía él con su esposa, una mujer rubia que parecía actriz de telenovela, en lo que parecía una mansión en Monterrey. En la carta decía que acababa de vender su empresa de construcción por una cantidad que no me atreví ni a contar los ceros. Ahí estaba su teléfono, impreso en letras doradas en la parte de atrás de la tarjeta. Me levanté en silencio y fui a la cocina. Marqué el número desde el teléfono fijo, esperando que no contestara, que fuera un número viejo, que todo fuera una fantasía mía. Pero contestó al tercer timbrazo. ¿Bueno? Su voz era la misma, aunque más ronca, con ese acento tapatío que nunca había perdido a pesar de tantos años fuera. «Rodolfo, habla Aurelio, Aurelio Mendoza». Hubo un silencio largo. «¿Aurelio? ¿Mi compadre Aurelio de la universidad?» «El mismo, Rodolfo». «No puede ser». «¿Cuántos años, hermano? ¿20? ¿30?» «Como 45, Rodolfo». «45 años. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo está la familia?» Le conté todo. Todo. Desde la muerte de Esperanza hasta el incendio. Desde la humillación en casa de Mario hasta lo que acababa de pasar en la posada. No sé por qué, pero le dije cosas que no le había dicho ni a mí mismo en voz alta. Rodolfo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un rato largo. «Aurelio, dame tu dirección. Mañana mismo voy para allá». «No, Rodolfo, yo no te llamé para que vinieras a rescatarme. No más quería platicar con alguien que me conociera de verdad. Exactamente por eso voy, porque te conozco de verdad. El Aurelio que yo conocí no se dejaría pisotear por nadie, ni siquiera por su propio hijo. Es que ya estoy viejo, Rodolfo». «Qué viejo ni qué nada. Tienes 72, no 172. Además, yo tengo 71 y apenas estoy empezando a vivir. Pero tú tienes dinero, contactos, oportunidades. Y tú tienes algo que yo perdí hace mucho tiempo, dignidad auténtica. El problema es que se te olvidó usarla». Me convenció de darle la dirección. Colgué el teléfono sintiéndome raro, como cuando uno toma medicina muy fuerte y no sabe si va a sanar o a empeorar. Al día siguiente, lunes, Mario se fue temprano al trabajo sin despedirse. Patricia desayunó con los niños y después se los llevó a la escuela sin dirigirme la palabra. Era como si yo fuera un fantasma en esa casa. Como a las 10 de la mañana sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Rodolfo. Lo primero que pensé fue que se había equivocado de casa. El hombre que tenía enfrente no se parecía al muchacho flaco y serio que recordaba de la universidad. Era alto, robusto, bronceado, con el pelo cano perfectamente peinado y ropa que gritaba dinero desde lejos. Llevaba un traje gris que costaba más que mi sueldo de 3 meses en Pemex, zapatos italianos y un reloj que brillaba como faro. Pero cuando sonrió, ahí estaba mi amigo de toda la vida.
¿Qué tal, compadre? Me dio un abrazo fuerte, de esos abrazos que solo dan los amigos verdaderos. No puedo creer que seas tú, Rodolfo. Pues créelo. Y tampoco puedo creer que seas tú. Te ves igual que en la universidad, nomás con más canas. Entramos a la sala. Rodolfo se veía incómodo, como elefante en cristalería. Bonita casa, dijo, pero sin convicción. No es mía, es de mi hijo. Bueno, la renta. Ya veo. Se sentó en el sillón caro de Patricia y lo probó como si fuera experto en muebles. Cómodo, pero sin personalidad. Se nota que lo compraron en alguna tienda departamental, todo el juego completo. Era impresionante cómo podía leer una casa como yo leía un periódico. Cuéntame de tu vida, Rodolfo. Las tarjetas navideñas no dicen todo. Se rió. ¿Las tarjetas? Ay, compadre, esas tarjetas son puro show. Mi esposa insiste en mandarlas. Dice que es bueno para los negocios mantener el contacto. Pero te ha ido muy bien. Sí, me ha ido bien. Pero no siempre fue así. Los primeros años en Estados Unidos casi me muero de hambre. Trabajaba de día y estudiaba de noche. Vivía en un cuartito que parecía closet. ¿Y cómo fue que saliste adelante? Con mucha suerte y mucho trabajo. Pero sobre todo, aprendí algo que tú nunca aprendiste. ¿Qué? Que en este mundo, o comes o te comen. Y yo decidí comer. Platicamos por horas. Me contó de sus empresas, de los contratos millonarios, de las casas que tenía en 3 países. Pero también me contó del precio. 3 divorcios. Hijos que lo veían nomás cuando necesitaban dinero. Úlceras del estrés. Noches sin dormir pensando en cómo no perder todo lo que había ganado. ¿Sabes qué es lo que más envidio de ti, Aurelio? ¿De mí? ¿Qué puedes envidiar de un viejo sin casa? Que tuviste un matrimonio feliz. Que criaste a tu hijo con amor. Que trabajaste en algo útil. Que construiste cosas que sirven. Yo he ganado mucho dinero, pero nunca supe si alguien me quería por mí o por mi cartera. Pues ahora resulta que mi hijo se avergüenza de mí, así que tampoco sé si me quería por mí o por costumbre. No, compadre, tu hijo te quiere, pero está perdido. Le lavaron el cerebro con la idea de que vale más por lo que tiene que por lo que es. ¿Y qué puedo hacer? Ya no tengo edad para cambiar las cosas. Rodolfo me miró con una sonrisa extraña. ¿Quién dice que no tienes edad? Aurelio, tengo una propuesta para ti. ¿Qué propuesta? ¿Te acuerdas de tu papá? Claro que me acuerdo. Murió cuando yo tenía 25 años. ¿Y te acuerdas de los terrenos que tenía en Tabasco? Mi papá había sido campesino antes de venirse a Guadalajara. Tenía unas tierras en un pueblo que se llamaba Cunduacán, en Tabasco. Tierras que heredé cuando murió, pero que nunca reclamé porque estaban muy lejos y no sabía ni qué hacer con ellas. Sí, me acuerdo, pero esos terrenos no valen nada, son puro monte. Eran puro monte, ahora no. ¿Cómo que ahora no? Rodolfo sonrió más amplio. Compadre, esos terrenos están sentados arriba de uno de los yacimientos de petróleo más grandes que ha descubierto Pemex en los últimos 20 años. Se me trabó la respiración. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que eres, sin saberlo, el dueño de tierras que valen millones de pesos. Millones con muchos ceros. Pero eso no puede ser cierto. Si fueran tan valiosos, alguien me habría buscado. Te buscaron, muchas veces. Pero las notificaciones las mandaban a tu casa en Guadalajara, la casa donde vivías con tus papás. Como te viniste a México y nunca actualizaste tu domicilio, las notificaciones se perdieron. Exacto. Y como no aparecías, los terrenos quedaron en un limbo legal. Pemex no puede explotarlos sin un acuerdo contigo, y tú no sabías que tenías que dar ese acuerdo. ¿Cómo sabes tú todo esto? Porque una de mis empresas se dedica a resolver exactamente este tipo de problemas. Ayudamos a las petroleras a localizar a los propietarios de terrenos estratégicos. Cuando vi tu nombre en la lista de propietarios perdidos, no lo podía creer. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cuánto dinero estamos hablando, Rodolfo? Conservadoramente, unos 50 millones de pesos. Pero si los yacimientos son tan grandes como dicen los estudios, podrían ser 150, 200 millones. Las cifras me daban vueltas en la cabeza. 50 millones, 150 millones. Números que no tenían sentido en mi mundo de pensiones del IMSS y casas de interés social. ¿Y qué tengo que hacer para reclamar esos terrenos? Nada complicado.
Firmar unos papeles, presentar documentos que prueben que eres hijo de tu papá y esperar a que se procesen los contratos. ¿Y tú qué ganas ayudándome? La amistad no tiene precio, compadre. Pero si insistes, mi empresa cobra una comisión del 10% por resolver casos como este. 10% de 50 millones seguían siendo 5 millones. Más dinero del que había visto en toda mi vida. ¿Cuánto tiempo se tarda todo el proceso? Con las conexiones que tengo, 2 semanas. Máximo 3. 2 semanas. En 2 semanas podía pasar de ser un estorbo en casa de mi hijo a ser más rico que él y todos sus vecinos juntos. Rodolfo, esto suena demasiado bueno para ser verdad. Lo sé, compadre. Pero a veces la vida nos da revancha cuando menos lo esperamos. En ese momento escuché el sonido del carro de Mario estacionándose en la entrada. Era la hora del almuerzo. «Viene mi hijo», le dije a Rodolfo. «Perfecto. Quiero conocer al ingeniero que se avergüenza de su papá». Y ahí fue cuando supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La puerta se abrió y entró Mario, pero se detuvo en seco cuando vio a Rodolfo. Era imposible no notarlo. Mi amigo irradiaba éxito desde el peinado hasta los zapatos. Papá no sabía que tenía visitas. «Mario, te presento a Rodolfo Villarreal. Fuimos compañeros en la universidad». Rodolfo se levantó y le extendió la mano a Mario con esa sonrisa de hombre de negocios que había perfeccionado en décadas de tratos millonarios. «Mucho gusto, ingeniero Mendoza. Su papá me ha hablado mucho de usted». Mario estrechó su mano, pero se notaba incómodo. Seguramente se preguntaba qué hacía un hombre claramente adinerado en su sala, hablando con su papá el jubilado. «El gusto es mío, señor Villarreal. ¿A qué se dedica?» «Tengo algunas empresas. Construcción, bienes raíces, consultoría para la industria petrolera, cosas así». «¿Y cómo es que conoce a mi papá?» «Fuimos muy buenos amigos en la Facultad de Ingeniería. Su papá era uno de los estudiantes más brillantes de nuestra generación». Mario alzó las cejas. Era la primera vez en años que alguien hablaba de mí en términos que no fueran de lástima o condescendencia. «¿Mi papá estudió ingeniería?» «Claro que sí. ¿No se lo había contado? Se graduó con muy buenas calificaciones. Hubo una época en que pensamos que podía seguir estudiando, hacer una maestría. Nunca me dijo nada de eso. Porque tuve que trabajar». Intervine. «Cuando me gradué, tu mamá ya estaba embarazada de ti. No había tiempo para maestrías». «Su papá sacrificó mucho por su familia», dijo Rodolfo, y en su tono había algo que hizo que Mario se pusiera más serio. «¿Gusta almorzar con nosotros?», preguntó Mario, aunque no sonaba muy convencido. «Me encantaría, pero antes quería platicar algo importante con ustedes dos». Nos sentamos en el comedor. Mario se sirvió agua y esperó. «Ingeniero, ¿usted sabía que su abuelo paterno tenía propiedades en Tabasco?» «¿Mi abuelo?» «No, no sabía nada de eso». «Pues las tenía, y su papá las heredó cuando murió». Mario me miró confundido. «Papá, ¿usted tiene terrenos en Tabasco?» «Los tenía. Bueno, supongo que los sigo teniendo, pero nunca supe qué hacer con ellos». «¿Y por qué nunca me dijo nada?» «Porque eran puro monte, mijo. Tierra que no servía para nada». Rodolfo sonrió. «Eso era antes, compadre. Ahora las cosas son muy diferentes». Le explicó a Mario lo mismo que me había explicado a mí. Los yacimientos de petróleo, las notificaciones perdidas, los millones de pesos que esperaban ser reclamados. Conforme hablaba, vi cómo cambiaba la cara de Mario. De confusión pasó a sorpresa, de sorpresa a incredulidad, de incredulidad a algo que no había visto en sus ojos desde que era niño. Respeto. «¿Está usted seguro de esto, señor Villarreal?» «Completamente seguro. De hecho, traigo todos los documentos aquí». Sacó un portafolio de piel y empezó a mostrar papeles. Mapas, reportes geológicos, valuaciones, contratos preliminares. «Mire, ingeniero, estos son los planos de Pemex. Aquí están marcados los terrenos de su abuelo, y aquí están las estimaciones de los yacimientos». Mario estudió los documentos con ojo de ingeniero. Conocía ese tipo de planos. Sabía leer los datos técnicos. «Estos números, si son correctos...» «Lo son. Papá, ¿se da cuenta de lo que esto significa?» Por primera vez en días, Mario me estaba hablando sin ese tono condescendiente que había adoptado. «Creo que sí, hijo. Significa que usted va a ser millonario».
Rodolfo se rió. No millonario, compadre. Multimillonario. En ese momento llegó Patricia. Venía cargada de bolsas del súper, y cuando vio la escena en el comedor se detuvo como venado en carretera. Amor, ¿qué pasa aquí? Patricia, ven, te presento. Él es Rodolfo Villarreal, amigo de mi papá de la universidad. Patricia dejó las bolsas y se arregló el pelo instintivamente. Tenía ese radar que tienen algunas mujeres para detectar dinero a distancia. Mucho gusto, señor Villarreal. El placer es mío, señora. Su esposo me estaba contando que tienen una casa muy bonita. Gracias. Tratamos de mantenerla bien. Mario, todavía con los papeles en la mano, parecía estar procesando todo. Patricia, siéntate. Necesitas escuchar esto. Le contó todo otra vez. Mientras hablaba, vi cómo cambiaba la expresión de Patricia. Sus ojos se fueron agrandando, su postura se fue enderezando, y cuando Mario terminó, me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Don Aurelio, ¿es cierto todo esto? Según Rodolfo, sí es cierto. ¿Y cuánto dinero estamos hablando? Entre 50 y 200 millones de pesos, dijo Rodolfo, dependiendo de qué tan grandes sean los yacimientos. Patricia se quedó muda. Luego miró a Mario, después a mí, después a Rodolfo, como tratando de entender si esto era una broma pesada. ¿50 millones? Como mínimo. Dios mío. De repente Patricia se levantó. Don Aurelio, ¿no gusta que le prepare algo de comer? ¿Un cafecito? ¿Unas quesadillas? Era la primera vez en 4 días que me ofrecía comida sin que yo la pidiera. No te preocupes, Patricia, ya comí. ¿Seguro? Tengo jamón serrano, queso importado. El mismo jamón que el día anterior tenía etiqueta de solo para Mario. Está bien, muchas gracias. Rodolfo estaba disfrutando el espectáculo. Conocía bien cómo reaccionaba la gente cuando se enteraba de que alguien tenía dinero. Señor Villarreal, dijo Patricia, ¿cuánto tiempo se va a quedar en la ciudad? Podríamos invitarlo a cenar. Es muy amable, señora, pero mañana regreso a Monterrey. Tengo algunas juntas importantes. Qué lástima, ¿verdad, Mario? Deberíamos hacer algo especial para celebrar. Celebrar. El día anterior querían meterme a un asilo, y ahora querían celebrar. No hay nada que celebrar todavía, dije. Primero hay que hacer todos los trámites. ¿Cuánto se tarda eso? Preguntó Mario. Como 2 semanas, respondió Rodolfo. Pero necesitamos que su papá venga conmigo a Monterrey para firmar algunos papeles con los abogados especializados. ¿A Monterrey? Preguntó Patricia, alarma en la voz. Sí, señora, son trámites que no se pueden hacer aquí en México. ¿Y cuánto tiempo estaría allá? 1 semana, máximo 2. Patricia y Mario se miraron. Ya no querían que me fuera. De repente, el estorbo se había convertido en la gallina de los huevos de oro. Papá, dijo Mario, tal vez sería mejor que se quedara aquí. Podemos buscar la manera de hacer los trámites desde México. No, hijo, los abogados están en Monterrey, los contratos se firman allá, y además necesito tiempo para pensar en todo esto lejos de distracciones. Rodolfo me entendió perfectamente. Su papá tiene razón, ingeniero. Es mejor hacer las cosas bien desde el principio. ¿Pero dónde se va a quedar en Monterrey?, preguntó Patricia. En mi casa, por supuesto, dijo Rodolfo. Tengo espacio de sobra. Es que acabamos de reconectarnos, balbuceó Mario. Después de lo que pasó con el incendio, habíamos estado platicando mucho, ¿verdad, papá? Platicando mucho. Era increíble cómo podía cambiar la historia en 5 minutos. Sí, hijo. Hemos platicado mucho. De hecho, me has dejado muy claras muchas cosas. Mario captó el tono de mi voz. Papá, si esto es por lo de la posada. No es por la posada nomás, Mario. Es por todo. Patricia intervino rápidamente. Don Aurelio, lamento mucho si en algún momento lo hice sentir incómodo. Es que han sido días muy estresantes para todos. Estresantes. Echarme de la casa había sido estresante para ella. No se preocupe, Patricia. Ya entendí cómo son las cosas. ¿Cómo son las cosas?, preguntó Mario. Hijo, cuando yo no tenía dónde caerme muerto, ustedes querían mandarme a un asilo. Ahora que tal vez tenga dinero, quieren que me quede. ¿No te parece curioso? Papá, eso no es justo. ¿No es justo? Mario, ayer me llevaste a ver una residencia de ancianos. Ayer me dijiste que no podía quedarme aquí. Es que las circunstancias han cambiado. ¿Las circunstancias o el dinero? Rodolfo se levantó.
Compadre, creo que es mejor que nos vayamos. Tenemos mucho que hacer. ¿Se van?, preguntó Patricia, pánico en la voz. Sí. Rodolfo tiene que regresar mañana y yo tengo que hacer maleta. ¿Maleta para qué? Para irme a Monterrey. Pero papá... ¿Pero qué, Mario? Hace 3 días me dijiste que aquí no había lugar para mí, que no encajaba, que era temporal. Estaba confundido. No, hijo, no estabas confundido. Estabas siendo honesto. Y yo te agradezco esa honestidad porque me ayudó a entender muchas cosas. Patricia se veía desesperada. Don Aurelio, esta es su casa. Siempre ha sido su casa. No, Patricia, esta nunca ha sido mi casa. Esta es su casa, que ustedes rentan, y donde yo no soy bienvenido. Claro que es bienvenido. ¿Ah, sí? ¿Y los platos desechables? ¿Y las manos sucias? ¿Y que no sabían dónde había estado? Se puso roja. Eso fue... Estaba nerviosa. Estaba siendo usted misma, Patricia, y ahora está siendo otra versión de usted misma. Rodolfo y yo nos dirigimos hacia la puerta. Mario nos siguió. Papá, espere, platiquemos esto. Ya no hay nada que platicar, hijo. Cuando necesité a mi familia no estuvo. Ahora que ustedes piensan que me necesitan a mí, resulta que ya no estoy disponible. No sea rencoroso. No es rencor, Mario, es dignidad, algo que se me había olvidado que tenía. Salimos de la casa. En la entrada estaba estacionado el carro de Rodolfo, una camioneta negra, último modelo, que parecía tanque de guerra. ¿A dónde vamos, compadre? A cualquier lado que no sea aquí. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo lateral que Mario y Patricia estaban parados en la puerta, viéndose el uno al otro con cara de pánico. Era la primera vez en 4 días que me sentía bien conmigo mismo. Rodolfo me llevó a un hotel en Polanco que parecía palacio. El lobby tenía techos altísimos, pisos de mármol y candelabros que costaban más que mi casa quemada. El personal nos atendía como si fuéramos la realeza, y cuando Rodolfo pidió la suite presidencial para mí, nadie pestañeó. Compadre, esto es demasiado, le dije mientras subíamos en un elevador que parecía joyero. Nada es demasiado para mi amigo más rico de México, se rió. Además, más vale que te vayas acostumbrando. Con lo que vas a tener, vas a poder comprar este hotel si se te antoja. La suite era más grande que toda la casa de Mario. Tenía sala, comedor, 2 recámaras, cocina completa y un balcón con vista a todo el bosque de Chapultepec. En la mesa había una canasta de frutas y una botella de vino que seguramente costaba más que mi pensión mensual. ¿Todo esto es para mí? Todo esto y más. Mañana vamos a ir a comprar ropa. No puedes andar por la vida vestido como... Bueno, como andas vestido. Me miré en el espejo del baño. Seguía siendo el mismo Aurelio Mendoza de siempre. Camisa arrugada, pantalones viejos, zapatos gastados. Pero algo había cambiado en mis ojos. Ya no se veían vencidos. Esa noche cenamos en el restaurante del hotel. Rodolfo pidió vinos caros y platillos con nombres que ni pronunciar sabía. Yo me sentía como pez fuera del agua. Pero él se comportaba como si hubiéramos estado cenando en lugares así toda la vida. Cuéntame qué se siente, me dijo mientras cortaba su filete. ¿Qué se siente qué? Pasar de ser el estorbo de la familia a ser el hombre más rico del comedor. Miré alrededor. En las otras mesas había empresarios, políticos, gente que respiraba dinero por todos los poros. Raro, se siente muy raro. Es normal. Yo tardé años en acostumbrarme, pero te vas a acostumbrar. ¿Y si no quiero acostumbrarme? ¿Y si todo esto me cambia de una manera que no me guste? Rodolfo dejó los cubiertos. Aurelio, el dinero no cambia a la gente. Nomás la deja ser quien realmente es sin tener que disimular. ¿Y quién soy yo realmente? Un hombre bueno que se cansó de que lo pisotearan. Un papá que merece respeto. Un abuelo que quiere a sus nietos pero no a cualquier precio. Tenía razón. Toda mi vida había sido así. Buscando la paz, evitando los conflictos, tragándome las humillaciones con tal de mantener unida a la familia. Pero la familia se había roto de todos modos. ¿Qué vas a hacer cuando tengas el dinero?, me preguntó. No lo sé. Nunca pensé en tener tanto. Pues es hora de que empieces a pensar, porque en 2 semanas vas a tener que tomar decisiones importantes. Esa noche, acostado en una cama que parecía nube, pensé en todo lo que había pasado.
Una semana atrás estaba viendo arder mi casita, sintiéndome el hombre más desgraciado del mundo. Ahora estaba en una suite de lujo, a punto de convertirme en multimillonario. Pero lo que más me daba vueltas en la cabeza no era el dinero. Era la cara de Mario cuando se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Al día siguiente, Rodolfo cumplió su amenaza de llevarme de compras. Fuimos a tiendas donde una camisa costaba lo que yo ganaba en una semana, donde los vendedores te trataban como rey si llegabas en el carro correcto. Necesitamos vestirlo completo, le dijo Rodolfo al encargado de una boutique. Trajes, zapatos, accesorios, todo de la mejor calidad. Me midieron, me probaron, me cambiaron como muñeco de aparador. Cuando me vi en el espejo con el primer traje puesto, no me reconocí. Parecía ejecutivo, parecía importante, parecía rico. Ahora sí pareces multimillonario, dijo Rodolfo. Me siento disfrazado. Te sientes diferente. Eso es bueno. Mientras esperábamos que arreglaran los pantalones, mi teléfono sonó. Era Mario. Papá, ¿dónde está? Hemos estado llamando al hotel toda la mañana. Ando arreglando mis cosas, hijo. ¿Qué cosas, papá? Necesitamos hablar. Anoche Patricia y yo estuvimos platicando mucho. ¿Ah, sí? ¿Y de qué platicaron? De usted, de todo lo que pasó. Nos dimos cuenta de que, bueno, que tal vez no lo tratamos como debíamos. Tal vez. Qué palabra tan conveniente. ¿Y a qué conclusión llegaron? Que queremos que se regrese a la casa, que aquí está su lugar. Mario, hace 3 días mi lugar era un asilo en Tlalpan. Ya sé, pero estaba confundido, papá. Los vecinos, la presión, el trabajo, todo me tenía muy estresado. ¿Y ahora ya no estás estresado? Ahora entiendo que lo importante es la familia. Qué curioso cómo había entendido eso justo después de enterarse del dinero. Hijo, voy a estar fuera unos días. Cuando regrese, platicamos. ¿Cuántos días? Los que sean necesarios. Pero va a regresar, ¿verdad? Claro que voy a regresar, Mario. Tengo algunos asuntos que arreglar en la ciudad. Colgué. Rodolfo me miraba con sonrisa de complicidad. ¿Los tienes sufriendo? Los tengo pensando. Es bueno que piensen. A veces la gente necesita perder algo para valorarlo. Esa tarde fuimos con los abogados de Rodolfo. Oficinas en el piso 30 de una torre de cristal, con vista a toda la ciudad. Los licenciados eran tipos serios, elegantes, que hablaban con palabras técnicas que apenas entendía. Me explicaron todo el proceso: verificación de documentos, validación de la herencia, negociaciones con Pemex, contratos de explotación. Era complejo, pero ellos se encargaban de todo. ¿Cuándo tendría el primer pago?, pregunté. En 15 días, don Aurelio, y después pagos mensuales por los siguientes 20 años. ¿Mensuales de cuánto? Conservadoramente, 5 millones de pesos mensuales. Pero podrían ser más. 5 millones mensuales. Más de lo que había ganado en toda mi vida, cada mes durante 20 años. ¿Y qué tengo que hacer yo? Nada más firmar los papeles y esperar. Firmar y esperar. Después de 72 años de trabajar como mula, resulta que la fortuna llegaba de firmar y esperar. Esa noche, Rodolfo me invitó a su club, un lugar exclusivo donde la gente importante de Monterrey se reunía a jugar golf y a hacer negocios. Todos lo conocían, todos lo respetaban, todos querían quedar bien con él. ¿Ves a toda esta gente?, me dijo mientras tomábamos whisky en la terraza. Los veo. Todos tienen dinero, mucho dinero. Pero la mitad se odia a sí misma, la otra mitad odia a su familia, y todos odian sus trabajos. ¿Y tú? Yo aprendí hace mucho que el dinero es una herramienta, no un fin. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu herramienta? Todavía no lo sé. Pues piénsalo bien, compadre, porque el poder que vas a tener puede construir o puede destruir. Al día siguiente regresamos a México. El vuelo en primera clase, el carro que nos esperaba en el aeropuerto, el trato de rey que recibía en todos lados. Me estaba acostumbrando demasiado rápido a la vida de rico. Pero cuando llegamos al hotel, había una sorpresa esperándome en recepción. Don Aurelio, tiene visitas en el lobby, me dijo el recepcionista. Bajé y ahí estaban Mario, Patricia, Sebastián y Sofía. Todos vestidos de domingo, con caras de funeral, esperándome en los sillones de cuero. Mario se levantó cuando me vio. Papá, tenemos que hablar. Los había hecho esperar 3 horas. 3 horas sentados en ese lobby elegante,
sintiéndose fuera de lugar, preguntándose si el papá pobre se había convertido en el papá rico que ya no los necesitaba. «Hablen», les dije. Patricia se acercó primero. Traía los ojos llorosos y una carta en la mano. «Don Aurelio, le escribí esto. Es una disculpa». «¿Una disculpa de verdad? ¿Una carta?» «Sí, porque no supe cómo decirle en persona todo lo que tengo que decirle. Tomé la carta, pero no la abrí». «¿Y qué dice?» «Que me porté muy mal con usted, que no tengo perdón, que si me da otra oportunidad, voy a demostrarle que puedo ser la nuera que se merece». «La nuera que se merece». Interesante cambio de vocabulario. «Patricia, hace una semana yo no merecía ni usar sus platos. ¿Qué cambió?» Me di cuenta de que estaba equivocada. «¿Te diste cuenta o te dijeron?» Se puso roja. Me di cuenta sola. «¿Cuándo? ¿Antes o después de enterarte del dinero?» No respondió. Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Sebastián se acercó tímidamente. «Abuelo, ¿ya no nos quiere?» Esa pregunta me partió el corazón. Me agaché para quedar a su altura. «Claro que los quiero, mijo. Los voy a querer toda la vida». «Entonces, ¿por qué se fue?» «Porque a veces los adultos tenemos que resolver problemas complicados». «¿Y ya los resolvió?» Miré a Mario, después a Patricia. «Algunos sí, otros todavía no». Mario se acercó. «Papá, regresamos a preguntarle si quiere venir a cenar a la casa». Patricia preparó mole, como el que hacía mi mamá. Mole como el que hacía Esperanza. El mismo mole que Patricia había criticado años atrás por ser muy pesado y grasoso. ¿Y por qué de repente quieren que vaya a cenar? «Porque es nuestro papá», dijo Sofía. «Y los papás cenan con sus familias». De la boca de los niños. Ellos sí entendían las cosas simples que los adultos complicamos. «¿Saben qué?», les dije. «Sí voy a ir a cenar. Pero no hoy». «¿Cuándo?», preguntó Mario. «El viernes. El viernes voy a ir a cenar a su casa». «¿El viernes? Pero eso es en 3 días». «Sí, en 3 días. Y ese día les voy a dar una noticia muy importante». «¿Qué noticia?». Sonreí. «El viernes se enteran». Los vi irse con cara de confusión y ansiedad. 3 días para que pensaran, para que se preguntaran qué estaba planeando, para que se dieran cuenta de que el viejo indefenso había aprendido a jugar el juego. Rodolfo, que había observado todo desde la distancia, se acercó. «¿Ya tienes un plan?» «Creo que sí». «¿Me lo vas a contar?» «El viernes, compadre. El viernes se enteran todos». Los 3 días antes del viernes fueron los más intensos de mi vida. Rodolfo había regresado a Monterrey, pero me dejó con sus abogados y una tarjeta de crédito platino que, según él, no tenía límite. «Úsala para lo que necesites, compadre. Después me pagas cuando seas millonario». El miércoles por la mañana, uno de los licenciados me llamó con noticias extraordinarias. «Don Aurelio, los estudios geológicos finales llegaron anoche. Los yacimientos son más grandes de lo que pensábamos». «¿Qué significa eso?» «Que en lugar de 50 millones estamos hablando de 300 millones de pesos, tal vez más». 300 millones. La cifra me daba vértigo. Era tanto dinero que ya no tenía significado real para mí. «¿Y cuándo tendríamos la confirmación oficial?» «Mañana jueves. Pemex va a firmar el precontrato y usted tendrá el primer adelanto el viernes en la mañana». El viernes en la mañana. Justo antes de ir a cenar a casa de Mario. Ese mismo miércoles decidí hacer algo que llevaba días pensando. Investigar la situación real de mi hijo. Contraté a un despacho de investigadores privados que me recomendó uno de los abogados. «Quiero saber todo sobre la situación financiera de Mario Mendoza Vázquez», le dije al detective. «Todo. Ingresos, gastos, deudas, propiedades». «¿Para cuándo necesita el reporte?» «Para mañana». El jueves en la tarde tenía el reporte completo. Era peor de lo que había imaginado. Mario debía 2 millones de pesos en tarjetas de crédito. La renta de la casa se comía el 60% de su sueldo y había pedido un préstamo personal para pagar las colegiaturas de los niños. Estaba viviendo al borde del precipicio financiero, sosteniendo una fachada que se podía desmoronar en cualquier momento. También descubrí algo interesante. El dueño de la casa que rentaban era una empresa inmobiliaria que manejaba propiedades de lujo en Polanco, y esa empresa estaba en venta. Esa misma tarde llamé a Rodolfo. «Compadre, necesito un favor muy grande. Dime».
Quiero comprar una empresa inmobiliaria que se llama Desarrollos Premium Polanco. ¿Para qué quieres comprar una inmobiliaria? Porque son dueños de la casa donde vive Mario. Hubo un silencio largo del otro lado. Aurelio, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Está bien, déjame hacer unas llamadas. 2 horas después me llamó de vuelta. Listo. La empresa está a tu nombre. Costó 12 millones de pesos, pero considerando lo que vas a tener, es dinero de bolsillo. 12 millones de pesos. Dinero de bolsillo. El mundo al revés. Gracias, Rodolfo. De nada, pero te voy a dar un consejo. No hagas nada de lo que te puedas arrepentir después. No me voy a arrepentir. Eso dicen todos cuando están enojados. Pero yo no estaba enojado. Estaba dolido, decepcionado, triste, pero no enojado. El enojo se te pasa. El dolor de que tu propio hijo se avergüence de ti, ese no se pasa nunca. El viernes amaneció nublado. A las 10 de la mañana fui al banco con uno de los abogados. El primer adelanto de Pemex ya estaba depositado. 25 millones de pesos. 25 millones que aparecieron en mi cuenta como por arte de magia. ¿Cómo se siente ser multimillonario, don Aurelio?, me preguntó el gerente del banco. Raro, le dije. Se siente muy raro. Después fui a las oficinas de la inmobiliaria que acababa de comprar. El administrador, un joven de traje que se veía nervioso, me recibió con una carpeta llena de contratos. Don Aurelio, aquí están todos los inmuebles que ahora son de su propiedad. En total son 43 casas en Polanco, 15 departamentos en la Roma Norte y 6 locales comerciales en Santa Fe. 43 casas. Una de ellas, la casa donde vivía Mario. ¿Cuánto generan de renta mensual? Aproximadamente 4 millones de pesos mensuales. 4 millones mensuales nomás de rentas. Más de lo que Mario ganaba en un año. Quiero ver el contrato de la casa de la calle Julio Verne número 847. El administrador revisó sus archivos. Aquí está. Inquilino, Mario Mendoza Vázquez. Renta mensual, 120,000 pesos. El contrato vence en 6 meses. 120,000 pesos mensuales. Más de lo que yo ganaba cuando trabajaba. ¿Y si quisiéramos no renovar el contrato? Pues tendríamos que notificarle con 90 días de anticipación. ¿Y si quisiéramos vender la casa? Según la ley, primero le tenemos que ofrecer al inquilino la oportunidad de comprar. ¿A qué precio está valuada? 12 millones de pesos. 12 millones. Mario no tenía 12 millones ni en sueños. Prepare la notificación de venta. Quiero que se la entreguen el lunes. ¿Está seguro, don Aurelio? Completamente seguro. A las 7 de la noche llegué a casa de Mario. Bueno, a mi casa que Mario rentaba. Toqué el timbre vestido con uno de mis trajes nuevos, zapatos italianos y el reloj que me había regalado Rodolfo. Patricia abrió la puerta y por un segundo no me reconoció. Don Aurelio, se ve diferente. Me siento diferente, Patricia. La casa olía a mole, pero también había algo más. Nervios, ansiedad, expectación. Mario apareció en la sala, también vestido de domingo, con la sonrisa forzada de quien quiere quedar bien pero no sabe cómo. Papá, qué gusto que haya venido. ¿Cómo le fue en Monterrey? Muy bien, hijo, muy bien. Los niños bajaron corriendo de sus cuartos. Sebastián traía una cartulina con un dibujo. Abuelo, le hice esto. Era un dibujo de una casa con una familia enfrente. Un señor mayor, un hombre, una mujer y 2 niños. Todos sonriendo, todos tomados de la mano. ¿Quién es quién en el dibujo? Usted es este, señaló al señor mayor. Papá es este, mamá es esta, y nosotros somos estos. ¿Y por qué estamos todos juntos? Porque somos familia, y las familias se quedan juntas. De la boca de los niños. Otra vez. Cenamos en el comedor. El mismo comedor donde una semana atrás Patricia me había dicho que no encajaba en su mundo. El mole estaba bueno. No igual al de Esperanza, pero se había esforzado. Durante la cena, Mario y Patricia se portaron como los perfectos anfitriones. Me preguntaban sobre el viaje, sobre los trámites, sobre cuándo tendría noticias definitivas, pero se notaba la tensión, las ganas de preguntarme directamente cuánto dinero iba a tener. Después de cenar, Patricia llevó a los niños arriba con el pretexto de la tarea. Mario y yo nos quedamos solos en la sala. Papá, hay algo que quiero decirle. Dime.
Lamento mucho todo lo que pasó. Lamento haberlo tratado mal. Lamento lo de la posada. Lamento lo del asilo. No tengo perdón. ¿Y por qué lo lamentas, Mario? Porque estuvo mal. Porque usted no se merecía eso. ¿Lo lamentas porque estuvo mal? ¿O porque ahora resulta que voy a tener dinero? Se quedó callado. Sea honesto conmigo, hijo. Las dos cosas, papá. Estuvo mal. Y sí, me da pena haber perdido la oportunidad de ser el hijo que se merece justo cuando más me necesita. Al menos era honesto. ¿Cuándo más me necesitas? Con tanto dinero va a necesitar ayuda. Alguien en quien pueda confiar, que lo asesore, que cuide sus intereses. Ahí estaba. La verdadera razón de la reconciliación. ¿Y tú serías esa persona? Me encantaría serlo, si me deja. Patricia apareció en la escalera. ¿Puedo bajar? Ya acosté a los niños. Claro. De hecho, es perfecto, porque tengo algo que decirles a los dos. Se sentaron frente a mí, como alumnos esperando calificaciones. Como saben, los trámites de los terrenos salieron mejor de lo esperado. ¿Cuánto mejor?, preguntó Patricia. Mucho mejor. En lugar de 50 millones, van a ser 300 millones. Patricia se puso pálida. Mario se quedó con la boca abierta. ¿300 millones de pesos?, murmuró. 300 millones de pesos. Y eso nomás el primer pago. Dios mío, susurró Patricia. Pero eso no es todo. Continué. También tomé algunas decisiones importantes durante estos días. ¿Qué decisiones? La primera, compré una empresa inmobiliaria. ¿Para qué? Para tener donde invertir el dinero. Se llama Desarrollos Premium Polanco. Tal vez la conozcan. Mario frunció el ceño. Ese nombre me suena conocido. Debería sonarte. Son los dueños de esta casa. El color se le fue de la cara. ¿Qué está diciendo? Que ahora soy el dueño de la casa donde vives. Mario y Patricia se miraron como si hubieran visto un fantasma. ¿Usted compró la inmobiliaria que maneja esta casa? No la compré toda. 43 casas, 15 departamentos, 6 locales comerciales, todo. Papá, ¿por qué hizo eso? Porque pude hacerlo, hijo. Y porque quise hacerlo. Patricia encontró la voz. ¿Y eso qué significa para nosotros? Significa que a partir del lunes van a recibir una notificación oficial ofreciéndoles comprar esta casa. ¿Comprarla? Sí. Por 12 millones de pesos. Tienen 30 días para decidir. Mario se levantó bruscamente. Papá, nosotros no tenemos 12 millones de pesos. Lo sé. Entonces, ¿por qué hace esto? Para que entiendan algo muy simple, hijo. Cuando yo no tenía dónde caerme muerto, ustedes no tuvieron lugar para mí en esta casa. Ahora que soy dueño de esta casa, tal vez yo no tenga lugar para ustedes en ella. Eso es venganza. No, Mario, eso es justicia. Patricia empezó a llorar. Don Aurelio, por favor, tenemos niños. Yo también tuve un niño, y trabajé toda mi vida para que tuviera lo mejor. Y cuando necesité que ese niño me diera un lugar en su casa, me dijeron que era temporal, que no encajaba, que daba mala imagen. Ya le pedimos perdón. Sí, cuando se enteraron del dinero, cuando pensaron que me necesitaban. Pero cuando yo los necesité a ustedes, no estuvieron. Mario se sentó otra vez, derrotado. ¿Qué quiere que hagamos? Nada, hijo. No quiero que hagan nada. Solo que entiendan que las acciones tienen consecuencias. ¿Nos va a echar de la casa? No los voy a echar. Les voy a dar la oportunidad de comprarla. Si no pueden, el lunes ponemos la casa en venta al público, y ustedes tendrán que buscar otro lugar donde vivir. El silencio en esa sala era sepulcral. Hay una segunda opción, dije después de un rato largo. ¿Cuál? Pueden quedarse viviendo aquí, gratis. Se les iluminó la cara. ¿En serio? En serio, pero con una condición. ¿Cuál condición? Sonreí. Que me dejen vivir con ustedes. La expresión en sus caras fue como si hubiera dicho que quería vivir con extraterrestres. Patricia abrió y cerró la boca varias veces sin poder hablar. Mario se quedó petrificado, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Vivir aquí, con nosotros?, tartamudeó Patricia. Exactamente, como familia, como debió ser desde el principio. Pero papá, dijo Mario, esta casa no es tan grande. Los cuartos...
Ya viví en el cuartito de las cajas una semana. Me parece perfecto. No puede vivir en un cuarto de servicio. Es el dueño de la casa. Soy el dueño de muchas casas, hijo. Pero esta es la casa donde vive mi familia. Patricia se secó las lágrimas e intentó recuperar la compostura. Don Aurelio, claro que puede vivir aquí. Es su casa. Podemos arreglar el estudio para que sea su recámara. Es más grande y tiene vista al jardín. ¿El estudio donde Mario hace sus trabajos importantes? Mario puede trabajar en otra parte, se apresuró a decir ella. Mario la miró sorprendido, pero no protestó. ¿Y no les va a dar vergüenza con los vecinos? Pregunté. ¿Vergüenza? ¿Por qué nos daría vergüenza? La semana pasada les daba vergüenza que supieran que el papá de Mario era obrero jubilado. Ahora que saben que soy multimillonario, ya no les da vergüenza. Patricia se puso roja. Es diferente. ¿Por qué es diferente, Patricia? ¿Por qué? Porque ahora tengo dinero. No, porque ahora entendemos que estábamos equivocados. ¿Cuándo lo entendieron? ¿Antes o después de los 300 millones? Se quedó callada. Mario trató de rescatar la situación. Papá, sé que es difícil creerlo, pero sí nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error. Grave error. ¿Y qué los hizo darse cuenta? Ver cómo usted se fue. Cómo se veía cuando salió de la casa. Nos dolió mucho. A mí también me dolió, Mario. Me dolió que mi propio hijo se avergonzara de mí. Ya no me avergüenzo. ¿No te avergüenzas porque cambié yo o porque cambió tu percepción de mí? Mario se quedó pensando. Al menos estaba siendo honesto consigo mismo. Cambió mi percepción. Pero también entendí que mi percepción estaba mal desde el principio. ¿Y qué tenía de malo tu percepción original? Que medía a las personas por lo que tenían, no por lo que eran. ¿Y yo qué era, Mario? Usted es mi papá, el hombre que trabajó toda su vida para darme oportunidades. El hombre que me crió, que me enseñó valores, que me amó incondicionalmente. Se le quebró la voz. El hombre al que le fallé cuando más me necesitaba. Por primera vez desde que había llegado, sentí que Mario estaba hablando desde el corazón, no desde la conveniencia. ¿Y si yo no hubiera tenido esa herencia? Si hubiera seguido siendo el jubilado pobre que perdió su casa en un incendio. Mario se quedó callado mucho tiempo. No lo sé, papá. Me gustaría decir que sí, que habría reaccionado igual, pero no lo sé. Al menos era honesto. Patricia, la misma pregunta para ti. Yo... Sin mentiras, Patricia. Esta conversación es sobre la verdad. Probablemente no. Probablemente habría seguido pensando que era mejor que se fuera. Su honestidad me sorprendió. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que me equivoqué, que juzgué mal, que fui una mala persona. No eres mala persona, Patricia. Eres una persona que vive preocupada por las apariencias. Es que es difícil, don Aurelio. Cuando uno vive en un lugar como este, cuando los niños van a escuelas caras, cuando tus amigas son de cierto nivel, es fácil perderse. ¿Y ahora que saben que tengo más dinero que todos sus vecinos juntos? Ahora me da pena haber sido tan superficial. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín se veía perfecto bajo las luces nocturnas. Todo controlado, todo en su lugar, todo falso. ¿Saben por qué compré esta casa? ¿Para castigarnos? Susurró Mario. No, hijo, para enseñarles algo. ¿Qué? Que el dinero no cambia quién eres. Nomás te da poder para ser quien realmente quieres ser. Me volví hacia ellos. Yo siempre fui el mismo Aurelio Mendoza, el que trabajaba en Pemex, el que criaba a su hijo con amor, el que respetaba a su familia. El dinero no me hizo diferente. Nomás me dio herramientas para defenderme. ¿Defenderse de qué?, preguntó Patricia. De la humillación, del desprecio, del rechazo de mi propia familia. Mario se levantó y se acercó a mí. Papá, si acepta quedarse a vivir aquí, le prometo que nunca más va a sentir que no es bienvenido. ¿Me lo prometes porque soy tu papá o porque soy rico? Por las dos cosas, pero principalmente porque es mi papá. ¿Y tú, Patricia? Yo le prometo que voy a tratar de ser la nuera que se merece. De verdad, no de mentira. ¿La nuera que me merezco o la nuera que se merece mi dinero? La nuera que se merece usted.
como persona, como suegro, como abuelo de mis hijos. Regresé al sillón y me senté. Los dos me miraban esperando mi respuesta. Está bien, me quedo a vivir aquí. Patricia suspiró de alivio. Mario sonrió por primera vez en la noche. Pero con condiciones, agregué. ¿Cuáles condiciones?, preguntó Mario. Primera, nada de platos desechables, como en mi propia casa. Por supuesto, dijo Patricia. Segunda, mis nietos me van a seguir diciendo abuelo, no señor. Nunca debieron dejar de decirle abuelo, murmuró Mario. Tercera, vamos a tener cenas familiares todos los viernes, como familia de verdad. Me parece perfecto, dijo Patricia. Cuarta, cuando vengan visitas, ustedes me van a presentar como el papá de Mario y el abuelo de los niños. Con orgullo, no con pena. Con mucho orgullo, dijo Mario. Y quinta, si algún día vuelven a tratarme como si fuera estorbo, me voy y la casa se vende al día siguiente. Se miraron entre ellos. Nunca va a volver a pasar, dijo Patricia. Se lo juro. En ese momento bajaron los niños en pijama. ¿Ya se acabó la junta de adultos?, preguntó Sebastián. Ya se acabó, mijo. ¿Y qué decidieron? Decidimos que el abuelo se va a venir a vivir con nosotros. ¿En serio?, gritó Sofía. ¿Para siempre? Para siempre, les dije. Los dos niños corrieron a abrazarme. En ese abrazo sentí algo que no había sentido desde la muerte de Esperanza, que pertenecía a algún lugar. Abuelo, me dijo Sebastián al oído, ¿ya no está triste? Ya no estoy triste, mijo. ¿Y ya no se va a ir? Ya no me voy a ir. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé solo en la sala pensando en todo lo que había pasado. En 2 semanas había perdido mi casa. Había sido humillado por mi familia. Había encontrado una fortuna y había recuperado mi dignidad. El lunes por la mañana llegó la notificación oficial de venta. Mario la leyó durante el desayuno con una sonrisa extraña. ¿Sabe qué, papá? Esta carta está muy bien redactada. ¿Por qué? Porque dice que el señor Aurelio Mendoza, propietario de la empresa Desarrollos Premium Polanco, ofrece en venta la propiedad ubicada en Julio Verne 847 a sus actuales inquilinos, Mario Mendoza Vázquez y Patricia Ruiz de Mendoza, y que usted está ofreciendo venderle la casa a su propio hijo. ¿Eso tiene algo de malo? No tiene nada de malo. Tiene todo de genial. Patricia se rió por primera vez desde que la conocía de manera genuina. Su papá nos está tomando el pelo. ¿Cómo que les estoy tomando el pelo? Nos está ofreciendo comprar una casa que ya es nuestra porque usted vive aquí. La casa es mía, ustedes viven en ella. Pero si usted vive aquí, entonces es la casa familiar, dijo Mario. ¿Y? Y las casas familiares no se venden, se heredan. Me quedé callado, fingiendo que no entendía. Papá, continuó Mario, usted ya ganó. Ya nos enseñó la lección. Ya entendimos que estuvimos mal. ¿Para qué seguir jugando? ¿Quién está jugando? Usted. Usted sabe que no tenemos 12 millones para comprar la casa. Y sabe que no nos va a echar. Y sabe que esta casa va a ser nuestra cuando usted ya no esté. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes eso? Porque nos quiere. Y porque la familia es lo más importante para usted. Tenía razón. Siempre había tenido razón en eso. Está bien, dije finalmente. Se quedan con la casa. ¿En serio? ¿En serio? Pero yo sigo siendo el dueño mientras viva. Por supuesto. Y ustedes siguen pagando los servicios. Por supuesto. Y si algún día me vuelven a faltar al respeto, la casa se vende, terminó Patricia. Ya entendimos las reglas. Esa tarde, mientras Patricia preparaba la comida y los niños jugaban en el jardín, Mario se sentó conmigo en la terraza. Papá, ¿me perdona? Ya te perdoné, hijo. ¿Cuándo? El día que me fui de esta casa. Ese día entendí que no eras malo, que nomás estabas perdido. Y ahora cree que ya no estoy perdido. Creo que estás encontrando el camino de regreso. ¿De regreso a dónde? A ser el Mario que yo crié. El Mario del que siempre me sentí orgulloso. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Se siente orgulloso de mí otra vez? Siempre me sentí orgulloso de ti, Mario. No más que a veces ese orgullo venía mezclado con tristeza. ¿Y ahora? Ahora viene mezclado con esperanza. Esa noche, cenando en familia por primera vez como dueño de la casa, mirando a mis nietos comer tranquilos,
Viendo a Patricia esforzarse por incluirme en la conversación, oyendo a Mario hablarme otra vez con respeto, entendí algo importante. La venganza no había sido comprar la casa. La venganza había sido demostrarles que el dinero no me había cambiado, pero que a ellos sí los había cambiado la idea de que yo lo tenía. Y esa era la lección más valiosa de todas. 6 meses después de aquella cena del viernes, estaba sentado en mi nueva oficina en el piso 25 de una torre en Santa Fe, viendo por la ventana todo el Valle de México. Rodolfo había tenido razón. Me había acostumbrado a ser rico más rápido de lo que pensé, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de comprar mansiones y carros de lujo, había hecho algo diferente. Había creado la Fundación Esperanza Mendoza en honor a mi esposa. Una organización que ayudaba a familias que habían perdido sus casas en incendios, inundaciones o desastres naturales. En 6 meses habíamos construido 200 casas para gente que, como yo, se había quedado sin nada de un día para otro. Don Aurelio, me dijo mi asistente desde la puerta, ya llegó el ingeniero Mario. Que pase. Mario entró con un cartapacio lleno de planos. En estos meses se había convertido en el director de construcción de la fundación. Al principio pensé que aceptó el trabajo por quedar bien conmigo, pero pronto me di cuenta de que había encontrado algo que le faltaba en su trabajo anterior. Un propósito. Papá, los planos de las casas de Xochimilco ya están listos. Era para un proyecto especial. 50 casas para familias que habían perdido todo en las inundaciones del año pasado. Casas modestas pero dignas, como la que yo había perdido en el incendio. ¿Cuándo podemos empezar? La próxima semana. Los terrenos ya están escriturados, los permisos salieron ayer. ¿Y la gente ya está enterada? Sí, doña Carmen va a ser la coordinadora de la colonia nueva. Doña Carmen, mi vecina de la colonia Doctores, la que me había dado café y cobija la madrugada del incendio. Una de las primeras personas a las que ayudé cuando tuve los recursos para hacerlo. ¿Ya escogió su casa? Escogió la que está junto al parque para poder cuidar a los nietos que jueguen ahí. Me dio risa. Doña Carmen seguía siendo la misma. ¿Y cómo van los niños, Mario? Muy bien. Sebastián sigue preguntando cuándo lo va a llevar otra vez a ver las casas en construcción. El sábado podemos ir. ¿Y Sofía? Sofía sigue diciendo que cuando sea grande va a ser como usted, jubilado de Pemex. No, papá. Rico para ayudar a la gente pobre. Esas palabras me llenaron el pecho de orgullo. Mi nieta había entendido algo que a muchos adultos les cuesta trabajo. Que el dinero sirve para ayudar, no para aparentar. ¿Y Patricia cómo está? Diferente. Muy diferente. En estos meses, Patricia se había transformado más que todos nosotros. Había dejado su trabajo en la empresa de mercadotecnia y ahora coordinaba los programas de ayuda para las mujeres de la fundación. Al principio creí que lo hacía por quedar bien, pero después vi cómo se levantaba temprano para ir a las colonias populares, cómo llegaba tarde con las manos sucias de cargar materiales, cómo hablaba con emoción genuina de las familias que ayudábamos. Diferente cómo. Más feliz, más tranquila, como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. ¿Y tú, Mario? ¿Cómo te sientes? Útil, papá. Por primera vez en años me siento útil. Me levanté de mi escritorio y nos asomamos a la ventana. Allá abajo se veía la ciudad inmensa, millones de personas tratando de salir adelante cada día. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Le dije. ¿Qué? Que cuando no tenía dinero, ustedes pensaban que valía menos. Y ahora que tengo dinero, ustedes piensan que valen más. No entiendo. El dinero no me cambió a mí, Mario. Los cambió a ustedes. Los hizo mejores personas. ¿Cómo? Porque les dio la oportunidad de hacer algo importante con sus vidas, de ayudar, de construir, de servir. Mario se quedó pensando. ¿Cree que sin el dinero habríamos seguido igual? Probablemente. Ustedes no eran malas personas, nomás estaban perdidos en un mundo que los hacía creer que valían por lo que tenían, no por lo que hacían. ¿Y ahora? Ahora valen por lo que hacen. Y lo que hacen es hermoso. Esa tarde regresé temprano a casa. Mi casa, nuestra casa. Había cambiado mucho en estos meses. Ya no se veía como museo, se veía como hogar. Patricia había quitado varios de los muebles caros y los había cambiado por otros más cómodos. Las fotos en las paredes ahora incluían a toda la familia.
Fotos mías con esperanza. Fotos de los niños con sus abuelos. Fotos de nosotros trabajando en la fundación. En el jardín encontré a Sofía jugando con una casa de muñecas. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Estoy construyendo casitas para las familias que no tienen dónde vivir. ¿Y cómo van a ser esas casitas? Pequeñas pero bonitas. Con jardín para que los niños jueguen y cocina grande para que las mamás hagan comida rica. ¿Como nuestra casa? No, abuelo. Nuestra casa es muy grande. Estas van a ser del tamaño justo para cada familia. Del tamaño justo para cada familia. Mi nieta de 8 años había entendido algo que muchos arquitectos millonarios nunca entienden. Oye, Sofía, ¿tú crees que soy diferente de como era antes? ¿Antes de cuándo? Antes de tener dinero. Se quedó pensando seriamente. No, abuelo. Usted siempre ha sido igual de bueno. No más que antes no podía ayudar a tanta gente. ¿Y nosotros? ¿Crees que somos diferentes? Papá y mamá sí están diferentes. ¿Diferentes cómo? Antes estaban preocupados todo el tiempo. Ahora están contentos. ¿Por qué crees que estaban preocupados? Porque querían cosas que no podían comprar. Y ahora ya no quieren esas cosas. La sabiduría de los niños nunca deja de sorprenderme. Esa noche, durante la cena familiar de los viernes, Patricia sirvió pozole rojo con todas las guarniciones. No porque fuera comida fresa, sino porque se había vuelto mi plato favorito y ella había aprendido a cocinarlo como Esperanza. ¿Cómo estuvo su día, don Aurelio?, me preguntó. En estos meses había intentado varias veces que me dijera papá, pero ella insistía en el don Aurelio. Decía que se sentía más cómoda así, y yo había aprendido a respetar eso. Muy bien. Mario y yo estuvimos viendo los planos de Xochimilco. ¿Cuándo va a ser la entrega? En 3 meses. ¿Te gustaría venir a la ceremonia? ¿Puedo? Claro que puedes. Eres parte del equipo. Se sonrojó. Le gustaba sentirse parte del equipo. ¿Y a ustedes cómo les fue en la escuela?, les pregunté a los niños. Bien, dijo Sebastián. Hoy la maestra nos preguntó qué queríamos ser de grandes. ¿Y qué le dijiste? Que quiero ser como usted, abuelo. ¿Ingeniero como tu papá? No, buena persona como usted. Patricia y Mario se miraron con sonrisas orgullosas. Ya no les daba pena que los niños hablaran de mí en la escuela. Al contrario, presumían que su abuelo ayudaba a gente necesitada. Después de cenar, mientras Patricia llevaba a los niños a bañar, Mario y yo nos quedamos solos en el comedor. Papá, hay algo que quiero preguntarle hace tiempo. Dime, ¿usted planeó todo esto desde el principio? ¿Todo qué? Lo de comprar la inmobiliaria, lo de hacernos sufrir, lo de enseñarnos la lección. No, hijo, yo nomás quería recuperar mi dignidad. ¿Y lo logró? ¿Tú qué crees? Creo que logró mucho más que eso. ¿Cómo qué? Logró que fuéramos una familia de verdad. Tenía razón. El incendio había quemado mi casa, pero había purificado a mi familia. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra vida actual?, le dije. ¿Qué? Que ahora valemos por lo que hacemos, no por lo que tenemos. ¿Y qué hacemos? Construimos casas para quien las necesita. Damos trabajo a gente honrada. Ayudamos a familias que perdieron todo. Criamos niños que entienden que la riqueza verdadera está en poder ayudar a otros. ¿Y eso le parece suficiente? Me parece perfecto. Esa noche, antes de dormir, salí al balcón de mi recámara. El estudio se había convertido en una habitación cómoda, con vista al jardín donde jugaban mis nietos y fotos de Esperanza en todas las paredes. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella madrugada terrible del incendio. Había perdido una casa de interés social y había ganado una fortuna. Había perdido la ilusión de que la sangre es más espesa que el agua. Y había ganado una familia que me respetaba de verdad. Había perdido mi ingenuidad sobre la naturaleza humana. Y había ganado la sabiduría para usar el poder correctamente. Mi teléfono sonó. Era Rodolfo. ¿Qué tal, compadre multimillonario? Aquí ando, Rodolfo. ¿Cómo estás? Preocupado por ti. ¿Por qué? Porque llevas 6 meses regalando dinero como si fuera agua. A este paso te vas a quedar pobre otra vez. Me reí. Rodolfo, ¿sabes cuánto dinero he gastado en la fundación? ¿Cuánto? 50 millones de pesos. 50 millones, compadre, estás loco. ¿Sabes cuánto me llega cada mes de los yacimientos? ¿Cuánto? 8 millones de pesos.
Cada mes, durante los próximos 18 años. Hubo silencio del otro lado. O sea que mientras más gasto ayudando, más dinero me sobra. Eres más inteligente de lo que pensé. No soy inteligente, Rodolfo. Nomás aprendí que el dinero que no se usa para hacer el bien se vuelve una maldición. ¿Y tu familia? Mi familia está bien. Muy bien. Mejor de lo que había estado en años. ¿Ya no se avergüenzan de ti? Ya no se avergüenzan de ellos mismos. Que es muy diferente. Después de colgar, me quedé viendo las estrellas. Pocas se veían por la contaminación de la ciudad, pero las suficientes para recordarme lo pequeños que somos y lo grande que puede ser nuestro impacto en la vida de otros. Esperanza me habría gustado este final. Ella siempre decía que la riqueza verdadera no estaba en lo que guardas, sino en lo que compartes. Al día siguiente era sábado. Despertaron los niños temprano para que los llevara a ver las casas en construcción. Sebastián quería aprender cómo se hacían los cimientos, y Sofía quería escoger los colores para las paredes. Mientras desayunábamos, Patricia puso las noticias en la televisión. Miren, dijo señalando la pantalla. Están hablando de la fundación. En la pantalla apareció un reportaje sobre nuestro proyecto más reciente. Un conjunto de casas para familias damnificadas por las lluvias en Tabasco. Irónicamente, muy cerca de los terrenos donde habían encontrado el petróleo que había cambiado mi vida. El empresario Aurelio Mendoza, propietario de la Fundación Esperanza Mendoza, inauguró ayer 50 viviendas para familias que lo perdieron todo en las inundaciones, decía la reportera. Mendoza, quien hace un año también perdió su hogar en un incendio, dice que ayudar a otros le ha dado un propósito nuevo a su vida. Después mostraron una entrevista que me habían hecho la semana anterior. ¿Por qué decidió usar su fortuna para ayudar a familias sin hogar?, me preguntaba la reportera. Porque yo estuve en esa situación, respondía yo en la pantalla. Sé lo que se siente quedarse sin nada, sin nadie. Y sé que cuando alguien te tiende la mano en esos momentos, no se te olvida nunca. ¿Y su familia qué opina de su trabajo? Mi familia está orgullosa, y yo estoy orgulloso de mi familia. En la pantalla aparecía una foto de todos nosotros en la inauguración de las casas de Xochimilco. Yo en el centro, Mario y Patricia a mis lados, los niños adelante, todos sonriendo genuinamente. Se ve bonita nuestra familia, dijo Sofía. Se ve feliz nuestra familia, corrigió Sebastián. Se ve unida nuestra familia, agregó Mario. Patricia no dijo nada, pero se acercó y me dio un beso en la frente. Gracias, don Aurelio. Me susurró al oído. ¿Por qué? Por enseñarnos lo que realmente importa. Esa mañana, camino a ver las construcciones, Sebastián me hizo una pregunta que me llegó al alma. Abuelo, ¿usted está contento de que se le haya quemado su casa? ¿Por qué me preguntas eso? Porque si no se hubiera quemado, usted no habría venido a vivir con nosotros. Y si no hubiera venido a vivir con nosotros, no habríamos conocido al abuelo de verdad. ¿Cuál es el abuelo de verdad? El que ayuda a la gente. El que construye casas. El que nos enseña que ser bueno es más importante que tener cosas. Me quedé callado, pensando en su pregunta. ¿Estaba contento de que se hubiera quemado mi casa? ¿Sabes qué, Sebastián? Sí, estoy contento. ¿En serio? En serio. Porque cuando se quemó mi casita, encontré mi verdadero hogar. ¿Cuál es su verdadero hogar? Ustedes. Ustedes son mi verdadero hogar. Y era cierto. La casa de la colonia Doctores había sido mi refugio durante 45 años. Pero esta familia que había aprendido a valorar lo que realmente importa, esta familia que me respetaba y me quería no por mi dinero, sino por lo que hacíamos juntos. Esta familia era mi verdadero hogar. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario algo que quería que quedara registrado para siempre. Hoy se cumple exactamente un año del incendio que cambió mi vida. Perdí una casa de adobe y ladrillo, pero encontré un hogar hecho de amor y respeto. Perdí la ilusión de que la familia es perfecta, pero gané una familia que quiere ser mejor cada día. Perdí mi ingenuidad, pero gané la sabiduría para usar el poder correctamente. Y lo más importante, perdí la costumbre de aceptar humillaciones y gané la dignidad que nunca debía haber perdido. Si pudiera regresar el tiempo y evitar el incendio, no lo haría. Porque ese fuego no solo quemó mi casa, quemó todo lo falso, lo superficial, lo que no valía la pena conservar.
Y de las cenizas salimos todos renovados, todos mejores, todos más conscientes de lo que realmente importa en la vida. Esperanza, mi amor. Creo que estarías orgullosa del hombre en que me convertí y de la familia que ayudé a construir. Tu nombre vive en cada casa que construimos, en cada familia que ayudamos, en cada niño que aprende que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Y cerré el diario con una sonrisa, sabiendo que mañana sería otro día para construir, para ayudar, para vivir en familia. Mi casita se había quemado completamente, pero de sus cenizas había nacido algo mucho más valioso, una familia unida y un propósito que le daba sentido a cada peso de mi fortuna. Al final, el fuego no me había quitado nada, me lo había dado todo.